Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy veremos el tema gráfico de control para variables XS o también conocida como la gráfica de control de la desviación estándar de la muestra. Esta gráfica se utiliza para monitorear la media y la variación de un proceso cuando se tengan datos continuos y tamaños de subgrupos de 9 o más. Se utiliza esta gráfica de control para monitorear la estabilidad del proceso en el tiempo, de manera que puede identificar y corregir las inestabilidades en un proceso. Los pasos necesarios para obtener el control de intento y los límites de control revisados de medias y desviación son los mismos para el caso de las gráficas X y R que vimos en la clase anterior, solamente que vamos a utilizar fórmulas distintas. Vamos a utilizar el ejercicio que utilizamos la clase pasada, pero vamos a modificarlo ahora para gráficos de control para variables XS. El planteamiento del problema dice, debido a lo difícil que resulta montar un cubo de transmisión a un vástago utilizando una llave en el ojo de la cerradura, se ha decidido realizar una gráfica de control para variables XS. La característica de la calidad es una dimensión para el vástago de 6.35 milímetros, con un subgrupo racional. El técnico obtiene 5 subgrupos diarios durante 5 días. Se miden las muestras y se calcula el promedio del subgrupo y se calcula la desviación estándar. Además, se registran los datos correspondientes. También se registran la información como la fecha, la hora y todos los comentarios relacionados con el proceso. Bueno, en esta tabla de datos que se tienen aquí, tenemos lo que son 25 subgrupos, así como la fecha en que se fueron tomando, la hora y las mediciones que están representadas por X1, X2, X3, X4. Nosotros, como primer paso, vamos a obtener lo que son los promedios y la desviación estándar. Los promedios vamos a utilizar lo que es el comando promedio, que ya lo hemos visto en clases anteriores. Seleccionamos y seleccionamos lo que son el rango de los promedios. Vamos a hacer Enter y vamos a correr nuestra selección a modo de que se generen cada uno de los promedios. Ahora vamos a calcular la desviación estándar de la muestra. Para esto vamos a utilizar la función desbest, la cual calcula la desviación estándar de una población o muestra. La desviación estándar incida la dispersión de los datos respecto al promedio. Vamos a teclear igual dest y vamos a seleccionar el comando desbest y seleccionamos el conjunto de mediciones sobre los cuales vamos a calcular la desviación estándar. Presionamos Enter y posteriormente vamos a jalar los datos para que se haga el corrimiento. Listo. Con eso completamos lo que es el llenado de nuestra tabla para promedios y desviación estándar. Posteriormente al promedio, vamos a calcularle la sumatoria. Vamos a utilizar el comando suma. Y seleccionamos el grupo de datos que queremos sumar. Vamos a reducir un poquito los decimales, que queden en 2. Y posteriormente también vamos a calcular la sumatoria de la desviación estándar. Ese le vamos a aumentar para que nos quede en 3 décimas. Ahora, con base en los datos de la tabla que hemos estado revisando, vamos a calcular la línea central revisada
y los límites de control revisado de la gráfica de medias y de desviación estándar de la media. El primer paso consiste en obtener la desviación estándar de la media, que es S barra, y la media de las medias, que es X doble barra. Esto se va a calcular a partir de la sumatoria de la desviación estándar y la sumatoria de las medias. Para eso vamos a utilizar esa fórmula que tenemos aquí y nosotros vamos a jalar los datos de que ya elaboramos en nuestra tabla. Vamos a ponerle aquí igual, únicamente para que sea descriptivo. Esto, si gustan, ustedes no lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero sí es conveniente que lleven a cabo un procedimiento limpio para que puedan saber de dónde salieron los datos. Yo lo que voy a hacer aquí es que, como si lo estuviera haciendo en una libreta, voy a jalar los datos de acá, voy a copiarlos únicamente, voy a copiar la sumatoria de la desviación estándar de la muestra, que es el valor que tengo aquí abajo de 0.966. Presiono Enter y lo voy a dividir entre el número total de muestras que tengo, que es de 25. Ahora lo mismo voy a hacer aquí, voy a jalar el número, la sumatoria de promedios, la cual va a ser dividida entre el total de muestras. Y ahí está. Bueno, a esto simplemente vamos a dividirlo utilizando el comando igual, signo igual. Voy a seleccionar la sumatoria de la desviación estándar entre el valor que jale aquí arriba, y lo mismo voy a hacer para lo que son el X barra doble. 160.25 entre 25. Y ahí está. Los resultados que me dan son 0.039 milímetros y 6.41 milímetros. Es decir, el valor de la desviación estándar de las medias es de 0.039 milímetros y el valor de la media de las medias o X barra doble es 6.41 milímetros. Como siguiente paso, vamos a ubicar en la tabla B los valores de los factores A3, B3 y B4 para encontrar lo que son los límites de control. Esta tabla de factores fue la que les pasé en clase y nosotros vamos a obtener de las observaciones en la muestra N, que es de 4. Si observamos nuestra tabla, nosotros tenemos 4 mediciones que equivale al renglón número 4. Por tanto, el valor de A3 va a ser 1.628, de B3 con valor de 4 va a ser de 0 y de B4 para 4 observaciones va a ser de 2.266. Esos son los datos o los valores que nosotros vamos a tomar para encontrar o determinar los límites de control tentativo.